Estamos en un tiempo muy especial. Estamos iniciando unas fiestas que son muy importantes, las cuales pues hemos estado aprendiendo, ¿verdad? Año con año, más sobre ellas. Y yo creo que Dios siempre prepara nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que Dios va preparando nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para poder entender acerca, en este caso, de estas fiestas. Nos comienza a preparar, nos comentaba el pastor en la mañana algo bien importante y bien especial que decía, estamos entrando en un tiempo de perdón, estamos entrando en un tiempo de Teshuvá. Y a mí me sorprende mucho cómo es nuestro Abba Kadosh, porque para los que vinieron el miércoles, nuestro hermano Ángel Otsoy predicó acerca de, a ver, ¿quién recuerda? ¿Quién vino el miércoles? ¿De qué predicó? Del arrepentimiento, amén. Y yo cuando lo escuché iniciando, yo dije, ay, creo que el hermano Ángel va a dar mi predicación. Y dije, bueno, Señor, tú eres el que pone en el corazón del predicador la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo. Entonces, yo me di cuenta cómo el Señor puso esa palabra en nuestro hermano Ángel Otsoy. Hoy nuestro pastor en la mañana, a los que estamos recibiendo el entrenamiento, nos habló también un poco de esto, entre otros temas, ¿no? Como este tiempo que estamos por comenzar en las fiestas. Y hoy yo quiero hablarte de un tema que va muy de la mano con esto y que es algo que cada uno de nosotros tiene que esperar. Tenemos que esperar con gozo, con alegría este momento, y el tema es acerca de la salvación. ¿Pero salvos de qué? Para esto quisiera pedirle por favor que extienda su mano hacia mí y vamos a orar para que sea nuestro Abba Kadosh hablando a través de mí y sembrando esta semilla en su corazón. Amén. Padre Santo, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias por este privilegio que tú me das, Padre. Gracias, Señor, porque estamos en un tiempo, Señor, en el que tú nos quieres llevar en ese caminar de arrepentimiento, Señor, en donde tú nos quieres enseñar, Padre Santo, cómo es que tenemos que conducirnos hacia ti, Señor, para que nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida, Padre. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tú tomes todo mi ser, Señor. Toma por completo todo lo que soy, todo lo que tengo, Padre Santo, sujétalo a ti, Señor, y que sea palabra que proviene de ti, de tu corazón, Señor, en el mío y que salga de mis labios, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Y quiero iniciar compartiendo con usted una breve información acerca de la salvación, pero en cuanto, digamos, al pensamiento judío. Y se me hizo importante compartirle esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros no entendemos, y a mí me sucedió que yo decía, pero ¿por qué los judíos no recibieron al Mesías? ¿Por qué el pueblo judío no, inclusive ellos hasta la fecha, lo siguen esperando? Ellos siguen esperando al Mesías porque ellos no pudieron de alguna manera aceptarlo. Pero primero quiero darle el concepto de la palabra salvación en hebreo. Es importante ver, como lo he mencionado en alguna otra ocasión, conocer la palabra en el entendimiento hebreo, porque nos da un panorama más amplio, nos permite ver más allá. Si yo le digo a usted acerca de la salvación en español, no tiene el mismo significado en hebreo es muchísimo más profundo. Entonces la palabra salvación en hebreo es yasha, amén. Y esto significa estar abierto o libre, nos habla de salvación, liberación, de socorrer. Y aquí me apareció una palabra muy interesante que dice amparar. Y es que aquí a mí me emocionó porque me di cuenta que va de la mano con la legalidad, ¿no? Con el derecho, con las leyes. Y yo dije, wow, aquí me está diciendo que salvación también es amparar. Y de acuerdo a las leyes, el amparo es resguardar, beneficiar, salvaguardar los derechos
constitucionales de los individuos. Entonces a mí cuando yo vi esta palabra también abrió muchísimo mi panorama, porque me pude dar cuenta de lo precioso que nuestro Señor hace al darnos su salvación. Tal vez no lo podemos comprender, pero el Señor al darnos su salvación, ¿sabe qué está haciendo? Le está dando un amparo, le está dando un socorro, lo está resguardando. Amén. Y de esta se deriva el nombre de nuestro Mesías, que es Yeshua, y Yeshua significa salvación, liberación, prosperidad, triunfo, victoria. Y puse aquí una cita para corroborar acerca del nombre de Yeshua, y esta está en Mateo 1:21, y nos dice así: y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Existen distintos pensamientos acerca de la salvación, pero ¿qué es la salvación? ¿De qué vamos a ser salvos o de qué nos quiere salvar nuestro Padre eterno? Y aquí hay una pregunta bien importante: ¿basta solo con una oración para ser salvos? Muchas veces nosotros crecemos en el caminar en el Señor con un pensamiento erróneo, porque al menos en lo personal a mí se me enseñó que tienes que hacer una oración en donde le dices a Jesús: me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. Y nos enseñan a nosotros a hacer lo mismo. No sé si a algunos de ustedes les pasó. Te dicen: si tú logras que alguien acepte a Jesús en su corazón y confiese sus pecados, vas a lograr que alguien sea salvo. Y uno crece con eso, y me acuerdo que yo era con mis amigas o algo así, y les comenzaba a hablar de la palabra y les decía: pero acepta a Jesús porque es como el mayor logro que uno puede tener, ¿no? Pero es un error creer que solo una oración va a dar la salvación. Ahorita vamos a desarrollar un poco más el tema. Como estaba analizando, hay muchas opiniones sobre esto. Han surgido también muchas denominaciones a causa de este pensamiento. Ok. Como les comentaba, quisiera compartir con ustedes acerca de la salvación en cuanto a cómo posiblemente lo ven el pueblo judío, ¿no? Gloria a Dios, a Él sea toda la honra y la gloria por siempre. Ok. Desde la perspectiva hebrea, podemos entender otro aspecto relacionado con nuestro Mesías y los judíos, y es que cuando ellos hablan acerca de la salvación, nosotros sabemos que hace referencia a una salvación de nuestra alma, ¿no? Pero ellos, cuando en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, cuando les hablaban de salvación, ellos esperaban más que una salvación del alma, ellos esperaban una salvación física, una salvación de sus enemigos. Ellos esperaban que nuestro Mesías llegara como un guerrero, como un militar armado, para que los salvara de manos de sus enemigos, en ese momento los romanos. Recordemos que el pueblo judío constantemente ha sido atacado, ha tenido muchos enemigos, ha sido golpeado de muchas formas. Entonces imagínense, el pueblo, ellos querían una salvación, pero ya. Ellos querían ser salvos de la opresión que ellos estaban viviendo a causa en este tiempo de los romanos, y ellos es lo que esperaban. Es lo que ellos anhelaban. Entonces, cuando viene nuestro Mesías, les muestra otra salvación que ellos quizá no esperaban. Y para esto quisiera leerle en Isaías 40:10, y dice así: he aquí que el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará,
Y yo quiero recalcar aquí la palabra con poder y la palabra señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y luego en Isaías 42:13 nos dice, y el Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo, gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos, prevalecerá. Estamos viendo una serie que se llama Los Escogidos. Me ha gustado mucho porque veo que es más acorde a una mentalidad hebrea. Y ahí veíamos el caso cuando Yeshua está con todos sus discípulos, enseñándoles, instruyéndoles, y de repente Pedro va y le dice, Yeshua, ¿cuándo vamos? ¿Dónde están las armas? ¿En qué momento vamos a atacar? ¿En qué momento vamos a hacer guerra contra los enemigos? Y claro que esto es de la película, no es como que tal cual lo dicen las escrituras, pero podemos darnos cuenta de la mentalidad, ¿no?, que ellos tienen. Entonces yo me imaginaba todo este panorama y decía, es cierto, ellos esperaban una salvación terrenal, por así decirlo. Ellos querían ya ser salvos de la opresión de los romanos. Entonces cuando ven a Yeshua y empiezan a reconocer algunos que él era el Mesías, ellos dijeron, ya, la opresión se terminó, ya vamos a ser salvos. Pero como les decía, Yeshua vino a mostrarles otra salvación. Una salvación que nos daría vida eternamente y que no solo involucra al pueblo de Israel, y aquí le tengo una buena noticia, involucra a todo aquel que quiera entrar al pacto de obediencia. Gloria a Dios, Él es bueno. En Lucas 19, 1 del 9, si lo pueden poner acá arriba, por favor. Creo que sí las están poniendo. Ese sí me gustaría que lo lean conmigo. Lucas 19, 1 al 9. Gloria a Dios. Y dice, Yeshua entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo. Recordemos que Zaqueo era un publicano, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Yeshua. Y yo veo aquí una característica importante. Zaqueo quería conocer, pero no podía verlo porque era muy bajito y había mucha gente delante de él. Zaqueo salió a la calle, el 4, entonces corrió a un lugar por donde Yeshua tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Yeshua pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Yeshua. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Yeshua y a decir, ¿qué le ocurre? ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Yeshua, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Yeshua le respondió, desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar lo que estaba perdido. Ay, hermanos, aquí hay un tesoro tan grande. Aquí vemos a un judío que había quebrantado la Torá, la había roto. Al decir que era un publicano, un cobrador de impuestos, nos hace ver que era una persona que también robaba, ¿no?, los impuestos del pueblo, y robar es quebrantar parte de los mandamientos de nuestro Abba. Pero de un momento a otro yo noto algo aquí en Zaqueo, y es que él comienza a hacer acciones.
Y vemos que todo comenzó, ¿qué? Con querer conocer, un deseo. Después quería verlo, al Mesías. Después dice que lo recibió. Y después de esto viene algo muy importante que yo noté aquí. Y es que Zaqueo comienza a hacer teshuvá. Para los que estuvieron el miércoles, que nuestro hermano Ángel nos habló acerca de este tema de teshuvá, sabemos que teshuvá es arrepentimiento, pero es un cambio de vida. Quiere decir que si yo quebranté un mandamiento, yo veo la solución yo primeramente me arrepiento, me pido perdón al Señor, pero yo veo cómo arreglo eso, cómo lo soluciono y me aparto completamente del pecado. Amén. Y yo veo esto en la vida de Zaqueo. Zaqueo tuvo el deseo, y aquí hay algo bien especial, porque yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo por ahí he escuchado algunos testimonios, y es que el Señor ha puesto en nuestro corazón un deseo, un anhelo de conocer su verdad. A mí me pasó. Yo hace más o menos como 5 años en mi esposo y en mí, comenzó a haber ese deseo ferviente en nuestro corazón y nos decíamos, oye, yo sé que hay algo más. Oye, yo sé que esto no lo es todo, que quizá lo que hemos conocido de las Escrituras es solo lo encimita, pero hay tesoro adentro, hay carne, hay algo que hay que desmenuzar. Y eso empezó a surgir en nuestro corazón y empezó a comenzar a ser más latente. Y déjame decirte algo. Cuando Dios pone eso en tu corazón y cuando tú no te quedas en completa quietud, sino que tú vas y dices, ¿qué es eso? Y te pones a investigar y a preguntar, a leer, Dios hace algo ahí. Y es que te hace hacer una acción. Él provoca que tú comiences a desear, a buscar. Y entonces el Señor comienza a hacer un cambio en nuestras vidas. Aquí vemos que Zaqueo tuvo ese deseo, tuvo ese anhelo, siguió a Yeshua ese día, Yeshua comió con él y entonces Zaqueo comenzó ahí a tener, ¿qué? Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, ese teshuvá lo llevó a hacer actos de arrepentimiento. Y dijo, voy a devolver al que le robé, le voy a devolver hasta 4 veces, no 1, 4. Imagínense el arrepentimiento tan grande que él tenía, que no dijo solo 1, 4 veces más voy a devolver lo que yo he robado. Hizo otra acción muy importante, que es dar a los pobres. Es algo que el Señor nos llama también. Cuida de la viuda, dale al pobre, dale al huérfano, ayuda al necesitado. Si alguien viene a ti con una necesidad y te dice, oye, necesito esto, dáselo. Y si tienes otro, dáselo también. Amén. A esto nos ha llamado el Señor. En Hechos 2:39 dice así, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, para aquellos lejos y para cuantos como Dios llame. El Señor te llamó, hermano, y el Señor me llamó a mí, y es por eso que estamos en este día. Amén. Gloria a su nombre por siempre. Y quiero retomar la pregunta del tema principal, que es, ¿de qué somos salvos? Muchas veces hemos escuchado cuando se nos habla de la salvación que dicen, la salvación solo tiene que ver con, mira, tú lucha para que tu vida se salve y si se salva tu vida, directito al cielo. Y eso es algo que ha hecho mucho daño en las congregaciones, porque muchos congregantes creen eso y dicen, ok, yo solo tengo que hacer la oración de salvación, aceptar a Yeshua y muchas veces no se entiende el concepto de teshuvá. Entonces se arrepienten hoy del pecado que cometieron hoy y continúan y pecan y se arrepienten hoy también y otra vez y hoy pero de eso no se trata teshuvá. Teshuvá se trata de un arrepentimiento firme y que a partir de ahí no lo vuelves a hacer.
no es solo momentáneo. Entonces muchas veces es lo que pasa con los congregantes, no entienden esto y entonces creen que ya con haber hecho la oración ya son salvos, pero no, hermano. Hay una serie de cosas que el Señor nos muestra en sus escrituras que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que significa ser salvo según las Escrituras? Para conocer la respuesta necesitamos ir hacia las Escrituras y en Hebreos 6, del 4 al 6, dice así: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Entonces, la definición más básica de pecado, según las Escrituras, lo encontramos en 1 de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado, infringe también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Entonces, ¿de qué nos va a salvar el Señor? De la maldición de la ley. ¿Cuál ley? La ley del pecado. Amén. De eso es de lo que nos viene a salvar el Señor. Y más adelante vamos a descubrir una cosa más. El pecado, las Escrituras también nos dicen que el pecado tiene una pena. ¿Y qué es esta pena? La pena de muerte. ¿De qué entonces también nos viene a salvar el Señor? De la pena de muerte. Fíjese qué grande y qué amoroso es nuestro Padre. Gloria a Dios. Él viene y le da un amparo para resguardar su vida y también le da la oportunidad de arrepentirse y le da la oportunidad de corregir nuestras vidas y nos da la oportunidad de caminar una vida agradable a Él para poder llegar a la salvación. Entonces, de lo que Yeshua viene a salvarnos es de la muerte, el cese total de la vida. Y ahora quiero que analicemos juntos acerca del pecado, y esto está en Romanos 3:23, donde nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos, ¿no?, de la gracia por esto, porque todos hemos pecado. En otra parte de las Escrituras nos dice que el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Amén. Y quiero que leamos juntos Isaías 59, del 1 al 8. Isaías 59, del 1 al 8. Y dice así: He aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. El pecado nos separa de nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharnos. Porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad. No hay quien clame con justicia, ni quien abogue con honestidad. Confían en la confusión y hablan falsedades. Conciben malicia y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y el que es aplastado sale una víbora. Sus telas no servirán de vestidos, ni se cubrirán con sus obras. Sus obras son obras de iniquidad y actos de violencia, y hay en sus manos
y actos de violencia hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Caminos de paz no conocen, y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conocerá la paz. ¿Se da cuenta todo lo que en este versículo nos habla acerca de todo aquello que nos separa de nuestro Padre? De todo aquello que nos puede hacer perder la salvación. Porque el quebrantar la Torá es pecado, y el pecado nos separa del Padre. Entonces, de lo que realmente necesitamos ser salvos es de la separación de Dios, de la pena de muerte y el pecado, ¿no? Porque el pecado es el que nos separa. Quisiera que leyera conmigo, por favor, en Hechos 2:38. Y dice así: arrepentíos, ya vimos esto, es la palabra teshuvá, y bautícense. Y aquí quiero detenerme tantito, y es que cuando nosotros nos arrepentimos y hacemos teshuvá, enseguida viene algo que es la obediencia, y el bautismo es una señal de esa obediencia. Entonces aquí dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en Juan 5:29 dice algo hermoso: y saldrán aquellos que hayan hecho el bien a resurrección de vida, y aquellos que hayan hecho lo malvado a resurrección para juicio. Qué tremendo. Yo no sé usted, hermano, pero yo quiero ir a resurrección de vida. Quiero ir terminando con usted. Con algunos versículos. En Mateo 7:21, donde nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No hay oración de salvación, sino una acción y un hacer, una voluntad. Amén. Quitemos eso de nuestra mente de que solo con la oración de salvación, de arrepentimiento, yo ya voy a ser salvo. No, hermano. Hay un proceso, hay un caminar en donde nosotros tenemos que ir para que el día en el que nuestro Mesías venga por sus hijos, nosotros podamos ser parte de ellos. Amén. Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Volver a su Torá. Esa es la voluntad del Padre. Que todo aquel que se haya alejado de su voluntad, de sus mandamientos, y que ha vivido constantemente quebrantando sus mandamientos, el Señor quiere que nos detengamos ahí y cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en esto, en la salvación. Y que el quebrantar la Torá puede causar que yo pierda esa salvación en el Señor. Entonces detengámonos, hermanos, a pensar en qué tengo que hacer, qué tengo que mejorar en mi vida, en qué estoy fallando. Arrepintámonos y volvamos al Señor, volvamos a su Torá. Recordemos que ahí encontramos vida y vida eterna. Amén. A Él sea toda la gloria por siempre. Y en Isaías 55:7, fíjese cómo nos exhorta aquí.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En Santiago 1:21 dice: por esto, despóngense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Amén. Si nosotros caminamos en obediencia a la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Que podremos salvar nuestra vida. Amén. Póngase de pie, hermano. Como les decía, estamos entrando en un tiempo muy especial, en donde el Señor nos da la oportunidad de poder analizar nuestra vida, en donde el Señor nos da la oportunidad de analizar si estoy bien con mi hermano, si estoy mal, me da la oportunidad de que yo pueda reconciliarme, de que si yo tengo a alguien a quien pedirle perdón, lo pueda hacer, con humildad, en obediencia a su palabra. Y estamos en este tiempo tan hermoso en el que yo quiero dejar esto en su corazón. Estos días que tenemos para llegar a celebrar estas fiestas, analicemos, hermanos, escudriñemos nuestro corazón, analicemos en todo esto y pidámosle al Padre que nos lleve a todo arrepentimiento, que nos lleve nuevamente a su Torá, amén, que es la que nos trae vida, que podamos volver en arrepentimiento al Padre, amén. Gracias te doy, amado Padre, por este tiempo. Gracias te doy, Señor, por cada uno de tus hijos. Te pedimos, Señor, que en este tiempo tan hermoso y tan importante que estamos iniciando de estas fiestas, Señor, tú nos conduzcas, Padre, a todo arrepentimiento. Que tú toques nuestras vidas, nuestro corazón, Señor, y que si en algo te hemos fallado, Padre, tú permitas que podamos volver a ti, Señor. Que podamos volver a tu palabra, Señor. Que podamos voltear a ver a nuestro Mesías, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para poder volver a ti, Señor, para poder regresar a ti, precioso Padre Celestial. Gracias te doy por este tiempo, por este momento, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, en tu grande misericordia, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.